como les decía, Alfonso Pratgay, el presidente del Banco Central, actual diputado nacional. Alfonso, la primera pregunta, me enteré en las últimas horas que lo va a llamar el Papa, va a ir a Roma, o se queda acá. Yo me enteré igual que usted, Joaquín. ¿Ah, sí? Sí, lo vio en los diarios. Sí. Por los diarios. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Pensé que esa iba a ser la última pregunta, no la primera. ¿Que el Papa no lo llamó? No, hay un rumor dando vueltas, y bueno, honestamente no sé de dónde viene, pero bueno. Por ahora no lo llamó el Papa, no lo llamó nadie del Vaticano. Por ahora no hay nada concreto. Nada concreto. ¿Conoce algo del Banco Vaticano? Que eso sería su tarea en el Roma. Bueno, parte del problema es ese, que no se sabe mucho, ¿no? No hay mucha información, de hecho no hay información actualizada de las cuentas del Banco Vaticano. Y uno de los problemas es que el Banco del Vaticano, el IOR, como se llama, yo creo que es el único banco del mundo que no tiene un regulador, ¿no? Porque como el Vaticano es un Estado, pero es suficientemente pequeño como para no tener un regulador o un banco central, hay un limbo allí y bueno, la pregunta que se hacen algunos analistas es si en esta nueva ola que está tratando de, renovadora, que está tratando de instalar el Papa Francisco, va a haber cambios importantes en la cuestión financiera, ¿no? Que es un tema que viene arrastrando el Vaticano hace muchos años, ¿no? Déjeme que le dé mi intuición. Creo que va a haber cambio en el Banco Vaticano. A lo mejor es con usted, no sé. Ojalá haya cambios y ojalá haya vocación de hacerlo, porque realmente es un estigma que no tiene por qué tener la Iglesia, y realmente se podría hacer de una manera mucho más prolija, ¿no? Bueno, aterrizamos en Buenos Aires. ¿Qué pasa con el dólar? Estoy en sus manos, Joaquín. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con el dólar? El dólar, me parece la pregunta que hay que hacerse es qué pasa con los precios, qué pasa con la inflación, ¿no? Sí, pero la gente se asusta con el dólar paralelo tan alto, ¿no? Con respecto al dólar oficial, ¿no? Bueno, por eso, el problema para mí es el dólar oficial. El dólar paralelo lo que está haciendo es simplemente siguiendo el camino que le fue marcando la inflación de los últimos 8 años. Porque en Argentina lleva ya casi 8 años con inflación de más del 20%, ¿no? Entonces, que suba el dólar no debe sorprender. Lo que sorprende es que el gobierno de turno no acepta lo que está pasando, niega el fenómeno que es la inflación, miente con las estadísticas oficiales. Entonces, así como hay un índice trucho de precios, también hay un dólar oficial que se ajusta más o menos en línea con la inflación en la que cree Moreno, ¿no? Entonces hay un dólar oficial que vive en el mundo de Moreno y de Cristina Kirchner, y hay un dólar paralelo que es el dólar en el que, bueno, se reflejan las variables más, digamos, de fondo de la economía. Ahora, sobre eso le quería preguntar, Alfonso, porque el vicepresidente Amadou, que además es economista, dijo que no importaba el dólar paralelo. Lo que pasaba con el dólar paralelo no importaba porque eso afectaba a un sector muy chiquito de la economía. Quiero que usted nos explique exactamente en qué influye en la economía el dólar paralelo. Lo primero que hay que decir es que es falso que es un mercado donde pocos operan. La verdad que operan mucho menos en el cambio oficial que en el cambio paralelo. ¿Por qué? Porque por definición no todos pueden ir a lo oficial. No. Por el esquema del cepo cambiario que estableció el gobierno a fin del 2011, nadie puede, por ejemplo, atesorar dólares si quisiera. Si alguien necesita dólares para importar, le tiene que pedir permiso a Moreno un mes antes y Moreno decide si sí, si no, digamos. Entonces, si fuera cierto que son muy pocos los que operan en el mercado marginal, son muchos menos los que operan en el mercado oficial. Vudú debiera saber también que existe un mercado formal, que es el de los bonos, que se llama contado con liquidación, que opera alrededor de, no sé, 150 millones de dólares por día, que es por lo menos 25 veces más de lo que opera la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ¿no? Con el argumento de Vudú, entonces el valor de todas las empresas argentinas es insignificante, ¿no? Porque se opera menos allí que en el paralelo. El paralelo es el recordatorio de que hay muchas cosas que el gobierno está escondiendo. Es el recordatorio de que el relato no funciona como dice el gobierno. Es el recordatorio para muchos argentinos que tenemos cierta historia de vida de que cuando el paralelo sube, bueno, hay cosas que no están funcionando bien. La mejor prueba de que este gobierno no tiene ni idea qué hacer, no con el paralelo, Joaquín, con la economía, con la inflación, con la pobreza que sigue siendo tan alta como fue cuando asumió Cristina Kirchner en el 2007, con la inversión, no solamente la extranjera que se va, como Río Vale, Doce, sino la propia, la local.
La mejor prueba de que no tienen ni idea qué hacer es, bueno, decir que el mercado paralelo es insignificante, ¿no? De eso le quería preguntar de lo que acaba de hablar. ¿Cómo está el resto de la economía? Porque no nos quedemos solamente en el dólar. El resto de la economía tiene su fiebre, digamos, en el dólar, pero debe tener algunos otros síntomas malos, ¿no? Sí, todo Estamos esto... hablando de inversión, de crecimiento, si es que hay, de la actividad económica, de la inversión, de la inflación, del trabajo. ¿Cómo ves esas variantes? Bueno, ahí hay un punto de quiebre, Joaquín, que es lo que yo decía antes, el cepo cambiario. ¿Por qué es importante? No porque hay un paralelo y porque en el diario vemos que es 9,5, 9,80, lo que fuera, sino porque esto tiene una repercusión sobre toda la economía, ¿no? El exportador que vende a 5,20 y que además le sacan algo de retenciones y ve que su dólar vale 3 cuando el dólar del resto de la economía anda en 9,5, dice, bueno, ¿para qué voy a esmerarme si me están sacando prácticamente todo, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con el inversor, ni que hablar del inversor extranjero, que trae dólares y los vende al cambio oficial y sabe que todos los precios de la economía divididos por el cambio oficial dan valores muy altos en dólares, ¿no? Y esto es lo que le pasa al exportador de frutas, al exportador de vinos, de olivas, a la pequeña y mediana empresa que ya no puede exportar al resto del mundo porque con este tipo de cambio no somos competitivos, ¿no? Y yo lamento mucho decirlo, pero este tipo de cambio oficial es más bajo que el de la convertibilidad, está ahí, y es casi tan bajo como el de la tablita del 76, digamos, ¿no? Entonces el verso de que este es un modelo... Es decir, que estamos peor que el 1 a 1. Estamos igual que el final del 1 a 1. Estamos peor que el promedio del 1 a 1, pero estamos casi igual que el final, ¿no? Por supuesto que Argentina tiene otra capacidad de reacción porque la soja vale 500 y no vale 150, como valía en 2001. Y lo mismo el precio del petróleo y lo mismo el precio de otras cuestiones. Ahora, la falta de inversión se empieza a ver con muchísima claridad, ¿no? El tema energético es uno de ellos. El sector inmobiliario, la construcción, que moviliza muchísimos empleos en la economía, sigue destruyendo empleos, ¿no? Hay un diputado oficialista que celebra, claro, que celebra que caiga la actividad inmobiliaria y que caiga la construcción, ¿no? Bueno, la verdad que no entiendo en qué consiste esa claro, porque la construcción da mucho mano de obra. Bueno, hace 2 semanas salieron a criticar al senador Sanz, que había dicho algo poco feliz, pero que decía, bueno, esperemos que caiga la economía si ganamos las elecciones. Bueno, parece que Heller está festejando que ya está cayendo ahora la economía, ¿no? Ahora, lo que quiero decir es, cuando las cosas funcionan por las malas, cuando viene la cuestión muy forzada, cuando hay cepos, no solamente cambiarios, hay también, bueno, cepos publicitarios, podríamos hablar también de la reforma de la justicia, que por supuesto tiene su impacto inmediato en la economía. Si yo no sé cuáles son las reglas... inversión, ¿no? Claro, a través de la inversión. Si no sé cuáles son las reglas de juego y no sé si el árbitro que tiene que decidir acerca de esa regla de juego va efectivamente a aplicar el reglamento o simplemente va a hacer lo que le diga el gobierno de turno, y bueno, yo tengo menos garantías, ¿no? No estoy hablando de un inversor extranjero, estoy hablando de un argentino que no sabe si lo que está arriesgando en este proyecto de inversión, después viene alguien, se lo va a expropiar, o viene alguien, le cambia las reglas de juego y se la tiene que morfar, como quien dice. Hoy el Fondo Monetario hizo nuevas críticas a la Argentina, sobre todo al cepo cambiario y a la manipulación de los datos de las estadísticas argentinas. ¿Qué señal tiene eso en el mundo? ¿Que el Fondo Monetario vuelva a pronunciarse de esa manera sobre la Argentina? ¿O ya se han pronunciado tantas veces contra nosotros que ya no importa? Me parece que es poco relevante realmente. El mundo está ocupado en otros temas y la verdad que, bueno, que el fondo nos critique no cambia demasiado las cosas. El problema, me parece a mí, con humildad lo digo, Joaquín, no es que no seamos creíbles para el Fondo Monetario Internacional. Es que no hay prácticamente ningún argentino que crea en las estadísticas oficiales, ¿no? No somos creíbles para nosotros mismos, ¿no? Entonces, en una economía que falta la credibilidad, sobre todo la credibilidad en las autoridades, bueno, pasa lo que está pasando ahora, ¿no? El gobierno dice, no, bueno, los que hablan de bajar la inflación buscan un ajuste. Yo no me imagino un ajuste peor que el que estamos teniendo ahora, Joaquín. Hace 1 año y medio que no hay nuevos empleos. La inflación se va comiendo el poder adquisitivo de los planes sociales, de la asignación por hijo, de los salarios. Se va comiendo la competitividad de los pequeños productores.
esta gente, por lo visto, cuando va al interior solamente mira la cosa desde el helicóptero, porque no se toma el trabajo de caminar y ver lo que le está pasando a las economías regionales, ¿no? Entonces, y después cuando hay una crítica a la política cambiaria, no sé si usted se dio cuenta, pero el argumento que usan para defender el esquema actual es exactamente el mismo que usaba Cavallo durante buena parte de los hoy 90. la presidenta dijo que van a tener que esperar a otro gobierno si quieren una devaluación. Claro, pero no es el tema de la devaluación. O sea, no estaríamos hablando de atraso cambiario si no fuera por la inflación. Y tenemos inflación porque este gobierno decidió tomar por asalto el Banco Central. Entonces, ¿cuál es la aritmética, Joaquín? Cada año se emiten 100.000 millones de pesos de billetes. Y al mismo tiempo, durante ese año, el Banco Central pierde 9.000, 8.000, quizás este año 10.000 millones de dólares. Es obvio que cada vez sobran más pesos y cada vez faltan más dólares. Ahora, ¿cuál es la receta del gobierno? Hacerle la vida imposible para que el que produce esos dólares, el que exporta y puede conseguir los dólares, no pueda exportar más, provocar un déficit energético de más de 10.000 millones de dólares, perseguir al que quiere invertir. Bueno, esta es la lógica que no se entiende realmente. Llega un punto donde no se entiende. Nos reímos del me quiero ir de Lorenzino, pero cuando uno lo piensa 5 minutos, es para indignarse. Que ese señor esté a cargo del Ministerio de Economía, que no sabe ni siquiera mentir acerca de los números de inflación, que ni siquiera se acordaba de cuánto era el número... no quiere mentir, ¿no? Bueno, No sé. ni siquiera se acordaba de cuánto era el número oficial de inflación. No, creo que es 10,2, no sé, habría que mirarlo, me puedo estar equivocando. Y que después la Presidente lo sienta al lado y lo premie con un chiste, no se quiere ir. O sea, realmente nos toman de imbéciles, Joaquín. Hablando de la Presidenta, te hago una última pregunta. La Presidenta dice que todo este problema que tenemos ahora en la economía es producto de la crisis internacional. Pero yo veo que hay otros países emergentes que siguen creciendo, salvo Argentina y Venezuela. ¿Cómo ve usted eso? No, eso es absolutamente como lo dice usted. No hay más. Cualquier indicador que querramos mirar de los últimos 10 años, con excepción de Venezuela y Argentina, al resto de la región le fue mejor, ¿no? Pero no nos tiene que sorprender, porque en Brasil, en Uruguay, no se persigue al productor, no se persigue tampoco al que piensa distinto, ¿no? Pero no se ha establecido un sistema donde solamente se beneficia a los amigos del poder, ¿no? Ahora está quedando más claro con la visibilidad de algunos escándalos notables que siempre conocimos que existían en Santa Cruz. Ahora van a hablar con Leandro Despuy de la denuncia de la ONU. Es muy grave eso, Joaquín. No porque tengamos que estar bien con la ONU, sino por lo que refleja. O sea, un esquema institucional donde las leyes las maneja el gobierno de turno, pero además los jueces los maneja el gobierno de turno. Bueno, obviamente que eso es un esquema que se parece cada vez menos a una república, ¿no? Entonces, nosotros estamos esperando que la Corte lo declare inconstitucional y creemos que eso va a suceder. Ahora, como no fallamos como la Corte, lo que yo estoy proponiendo es que encontremos la manera de, si la Corte no falla en contra de estas leyes, que la oposición se una en una lista. Va a ser muy difícil, porque el gobierno se ha ocupado de poner muchas trabas. El gobierno hizo esta cuestión insólita, que por ahí no se entiende bien, de establecer, yo creo que en parte culpa suya, Joaquín, cuando escribió ese artículo, ¿no? Bueno, era un anticipo periodístico. Bueno, sí, eso es el costo de los anticipos, ¿no? El gobierno se avivó y modificó esa norma, entonces ahora no se puede hacer esto que yo digo, a menos que tener toda la oposición una sola lista de consejeros para que compita con una lista del gobierno. Claro, pero sí se pero puede, eso no se puede hacer sí ahora. se puede hacer, fuera de una alianza. Lo que se puede hacer es establecer una lista de consejeros que no va pegada a la boleta de ningún partido político, que va solita, que es consistente con lo que hemos dicho todos en el Congreso. Esto no puede ser partidario, no pueden elegirse los jueces y los abogados y los académicos a través de un esquema político, participando en un partido político. Nosotros los partidos renunciamos a pegar a los consejeros en nuestras listas, pero apoyamos una lista única de consejeros que puede llevarse adelante no con una alianza nacional, con un partido nacional. Lo que hay que hacer es encontrar el partido nacional que no compita en los cargos electorales legislativos, pero que ofrezca su plataforma para llevar a los consejeros. Y le digo una cosa, Joaquín, si eso se hiciera, yo creo que igual se va a declarar la inconstitucionalidad, pero si eso se hiciera, se le gana la elección al kirchnerismo y se le quita siquiera la mayoría simple
en el Consejo de la Magistratura, con lo cual quedarían peor que en el esquema actual. Claro. Entonces, yo no me cruzo de brazos y digo no se puede, yo quiero intentarlo hasta el final, ¿no? Claro. ¿Y cómo está esa conversación con el resto de los partidos? Porque si no progresa una alianza en todos los partidos, no tiene destino, ¿no? No tiene destino, pero se está iniciando. Me parece que hay buena predisposición de prácticamente todos los partidos de buscar una salida. Hay algunos que han sugerido no votemos en blanco o no seamos cómplices. Podemos no ser cómplices, pero tampoco podemos ser estúpidos, Joaquín, porque si vamos adelante y decimos no voten, bueno, ellos sacan el 100% de los votos válidos, claro. ¿no? Sí, Con lo cual ya pasó en Venezuela. Bueno, por eso. Entonces, ese error yo creo que no lo podemos cometer. Entonces, lo que hay que hacer es ser mucho más generosos, buscar la manera, dejar de lado este vedetismo y, bueno, y por supuesto sacrificar los lugares en las listas, que no es tan costoso porque nos hemos pasado diciendo que los consejeros no tienen que elegirse por voto popular. Así es, entonces, ni tienen que ser partidarios. Y ni tienen que ser partidarios. Entonces, mal podríamos entonces después incluir a los consejeros en nuestra lista después de todo lo que dijimos. Una lista única, fuera de la discusión legislativa, no sé, el Frente por la Justicia o Justicia Independiente, llamémoslo como lo llamemos, con una estructura partidaria que soporte esa presentación. Para eso no hace falta estar en 18 distritos y se puede hacer. Te agradezco mucho, Alfonso. Gracias a usted, Joaquín. Una pausa.